El módulo 1, conjuntos numéricos, tiene como objetivos identificar y resolver situaciones problemáticas en los distintos conjuntos numéricos, utilizando las definiciones y propiedades de las diferentes operaciones. Expresar y operar en notación científica. Operar con radicales aplicando definiciones y propiedades. Aplicar la definición y las propiedades de los logaritmos. Presentar y graficar intervalos en R. Y dos del módulo son números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, números reales, potenciación, notación científica, radicación en R, racionalización, logaritmación e intervalos. El primer conjunto numérico que vamos a desarrollar es el conjunto de los números naturales. Los números naturales surgen por la necesidad que el hombre tiene de contar. Este conjunto numérico se simboliza con una letra N, imprenta mayúscula, y es un conjunto ordenado porque tiene un primer elemento que es el 1 y precede a todos los demás. Es decir, que dado un número natural cualquiera, designado por n minúscula, siempre va a existir un número natural n más 1 que le siguen. Las operaciones de adición y producto son siempre posibles dentro del conjunto de los números naturales. Sin embargo, las operaciones de diferencia y cociente no siempre están definidas en este conjunto. Es por ello que es necesario considerar otros conjuntos numéricos. Antes de avanzar con otros conjuntos numéricos, vamos a ver qué tipo de diferencias y qué tipos de cocientes no se pueden resolver en el conjunto de los números naturales. Por ejemplo, siempre que ustedes tengan el minuendo menor que el sustraendo, la diferencia no va a pertenecer al conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque esta diferencia arroja un resultado negativo y los números negativos no pertenecen al conjunto de los números naturales. En el caso del cociente, siempre que el dividendo sea menor que el divisor, el resultado será una expresión decimal y las expresiones decimales no pertenecen al conjunto de los números naturales. Entonces, para que la resta sea siempre posible, se crea el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros se simboliza con una letra Z imprenta mayúscula. Este conjunto está formado por los números naturales o enteros positivos, el 0 y los números enteros negativos. En el conjunto de los números enteros, las operaciones de adición, multiplicación y sustracción son siempre posibles. Sin embargo, el cociente no siempre es posible. ¿Cuándo el cociente no es posible en el conjunto de los números enteros? Cuando el valor absoluto del dividendo es menor que el valor absoluto del divisor. En esos casos, el cociente arrojará una expresión decimal como resultado y las expresiones decimales no pertenecen al conjunto de los números enteros. Es por ello que es necesario ampliar el conjunto numérico. Se crea el conjunto de los números racionales para poder resolver los cocientes que en los conjuntos antes mencionados no se podían resolver. El conjunto de los números racionales se simboliza con una letra Q imprenta mayúsculas y se los indica como un cociente A dividido B o como una fracción A sobre B, con B distinto de 0. Al número que representa A lo denominamos numerador y al número que representa B lo denominamos denominador. Bien, en el conjunto de los números racionales se pueden realizar las operaciones de adición, producto, diferencia y división.
Es decir, que este conjunto es cerrado respecto a dichas operaciones. También cabe aclarar que dentro del conjunto de los números racionales vamos a encontrar expresiones decimales que son exactas o periódicas. Si son periódicas pueden ser periódicas puras o periódicas mixtas. Esto vamos a desarrollar más adelante con la resolución de algunas actividades. Los números racionales no abarcan la totalidad de los números, ni son suficientes para la resolución de ciertos problemas de aritmética. Existen números que no pueden representarse como el cociente a sobre b, es decir, que no son racionales. Estos números se pueden escribir como una expresión decimal de infinitas cifras no periódicas. Estos números se llaman números irracionales. El conjunto de los números irracionales se designa con una letra I imprenta en mayúscula. Los números irracionales generalmente provienen de raíces que en el conjunto de los números racionales no son exactas. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 7, entre otras. Existen otros números irracionales como pi y el número de Euler o el número e que no provienen de raíces. El conjunto de los números irracionales no es cerrado con respecto a las 4 operaciones fundamentales. Es por ello que se crea el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales se designa con una letra R imprenta mayúscula. Estos se pueden considerar como la unión de los números racionales y los números irracionales. El conjunto de los números reales es un conjunto denso y además es continuo. Sintetizando, podemos observar que el conjunto de los números reales es la unión entre el conjunto de los números irracionales y los números racionales. Dentro del conjunto de los números racionales tenemos el conjunto de los números enteros, que están formados por los números naturales, el cero y los números negativos. Teniendo en cuenta esto, vamos a resolver la primera actividad. Solicita clasificar los siguientes números en número racional o número irracional. Marcar con una X. Tenemos este cuadro donde el primer valor numérico es el menos 8. El menos 8 es un número entero. Y si es un número entero, es un número racional. ¿Por qué es un número racional? Porque este menos 8 tiene como denominador un 1. Entonces marcamos con una X la opción del número racional. El 0 es un número entero, por lo tanto es un número racional. Menos raíz cuadrada de 11, que ustedes resuelven, van a observar que van a obtener una expresión decimal de infinitas cifras no periódicas. Por lo tanto, es un número irracional. Esta expresión decimal es una expresión periódica, ¿sí? Observen que aquí tiene el sombrerito, pero es periódica mixta. Por lo tanto, es un número racional. 3,14 es una expresión decimal exacta, por lo tanto, es un número racional. 3/5 es una fracción, por lo tanto, es un número racional. En la actividad 2 debemos determinar si cada afirmación es verdadera o falsa y tachar lo que no corresponda. En el inciso A tenemos 3 por 8 más 4 igual a 24 más 12. Esta afirmación, esta igualdad, ¿es verdadera? Vamos a verificar. Si ustedes observan aquí en el primer miembro, tenemos la propiedad distributiva del producto con respecto a la adición.
Entonces, si aplicamos esa propiedad, lo que tendríamos que hacer es multiplicar 3 por 8 y 3 por 4. Eso lo hicimos en este paso. Observen 3 por 8 más 3 por 4. Resolviendo término a término, 3 por 8, 24 y 3 por 4, 2. Esto que desarrollamos aquí coincide con lo que está desarrollado en el inciso A. Por lo tanto, esta afirmación o esta igualdad es verdadera. Tienen que tachar lo que no corresponde, que en este caso es esta opción. En el inciso B tenemos 3 por 8 por 4 igual a 24 por 12 igual a 288. Si ustedes observan en el primer miembro tenemos la propiedad asociativa de la multiplicación. Si ustedes aplican esa propiedad, tienen que resolver primero el producto de los factores que están dentro del paréntesis, es decir, 8 por 4, y mantener el 3. Entonces, mantenemos este 3 y resolvemos este producto, 8 por 4, 32. Resolvemos este producto, 3 por 32 es 96. Si ustedes comparan la manera de aplicar la propiedad asociativa, no coincide con esta afirmación. Es decir, que esta afirmación es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque observen qué error se cometió. Se distribuyó el 3 para el 8 y el 3 para el 4. No se respetó la propiedad asociativa del producto o de la multiplicación. Continuamos. En el inciso C tenemos 16A más A es igual a 16 más 1 por A, igual a 17A. Si ustedes observan, en cada término se repite el factor A. En el primer término el coeficiente de A es 16 y en el segundo término el coeficiente de A es 1. Si ustedes suman esos coeficientes van a obtener 17. Y 17 por A es 17A. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera.